buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien. En la noche de hoy voy a presentarles el siguiente episodio de este podcast, de este especial puntualmente de la Gran Máquina. Y el día de hoy vamos a hablar de los especímenes que la componen y espero que lo disfruten. Y listo, entonces, hoy vamos a hablar de lo que son los especímenes, como ya les dije, que componen esta gran máquina. Y voy a usar unas fuentes, bueno, más que fuentes, son unos apoyos para el argumento, bueno, para los argumentos que voy a plantear. Y son apoyos que para algunos son muy familiares, para otros puede que tal vez no, pero entonces no se preocupen que no es imprescindible que conozcan estas fuentes. ¿Y cuáles fuentes son las que voy a utilizar? Bueno, para explicar de forma práctica y de forma cercana los componentes y los especímenes que conforman esta gran máquina llamada sociedad, me apoyaré en uno, la idea que transmite Pink Floyd con su álbum Animals, que me parece espectacular, es una obra musical muy buena y su crítica y su trasfondo son excelentes también, entonces eso será uno de mis apoyos, de mis herramientas. Dos, el libro La rebelión en la granja de George Orwell, una obra muy bonita y muy interesante que también nos aporta elementos de vital importancia pues para este tema. Y tercero, uno de mis libros favoritos que de verdad me encanta, que es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Huxley, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero es un librazo, es una obra de verdad literaria magnífica. Entonces, vienen muy bien para este tema que voy a explicarles el día de hoy. Entonces, pues comencemos. Yo creo que para todos es muy claro y es muy evidente que esta máquina, esta gran máquina se encuentra segmentada. O sea que en su interior hay varios grupos de población, los cuales también a su vez están divididos de forma jerárquica según pues la estructura sistemática que hablamos en el episodio anterior. Para entender mejor esto, debemos también saber que estas características de cada grupo son muchas, son demasiadas. Incluso podríamos decir que también son numerosas clases de individuos, así que pues para efectos de practicidad vamos a mencionar tres principales. Vamos a agrupar prácticamente aquí todo en tres grupos o tres macrogrupos. Listo, entonces el primero de los macrogrupos es el de los, digamos que los opresores, quienes llevan el dominio y el control de todo, que pues, según los términos de George Orwell o de Animals en Pink Floyd vienen siendo los cerdos. La siguiente categoría son los ejecutores o los garantes de la voluntad de los cerdos, que según George Orwell y Pink Floyd son los perros. Y por último las masas, los oprimidos, la gente del común, la mayoría, que según George Orwell y Pink Floyd son las ovejas. Estas mismas categorías, pero ya en términos de un mundo feliz de Aldous Huxley, vendrían siendo los cerdos, los alfa, los ejecutores y los perros, que son los mismos, los beta, y ya los que son, pues lo que serían las ovejas, la gente de a pie, el pueblo, la masa, vendrían siendo gamma y epsilones. Entonces veamos que hay distintas formas de categorizarlo, pero que pues al final podemos entender metafóricamente a qué referencia, o sea, qué referencia trata de mostrarnos cada autor. Entonces, empecemos con los cerdos, según Orwell, o alfa, según Huxley. Y ellos son aquellos que llevan el control de la máquina. Son los opresores, son los acaparadores de toda riqueza y todo el poder que hay en la sociedad. El poder que ellos tienen es muy grande y realmente no está únicamente sobre los recursos monetarios. Ellos también tienen la potestad de dominar los recursos naturales a su antojo, los recursos humanos y muy importante aún manejan también el porcentaje mayoritario de la información. Ellos también ordenan e indican qué es lo que las personas deben saber. Y eso es un arma muy poderosa, es un arma demasiado influyente. Eh, Ellos están como tal distribuidos en élites, están interconectadas, élites interconectadas por todo el mundo
y pues su casta es básicamente la que ha dominado, domina y por ahora como se ven las cosas dominará absolutamente todo. Ellos también se encuentran distribuidos demográficamente entre los grupos políticos de alto nivel, en banqueros, empresarios muy poderosos y controlan los medios de producción, hablando ya en términos muy de economía política. Entonces ellos controlan los medios de producción y pues como ya mencionamos antes también controlan los medios de comunicación y las vidas de todos los demás. Prácticamente ellos son los que controlan las vidas de todas las personas sobre la Tierra. Su vida se divide pues entre el ambicioso y enfermizo gusto que tienen por el poder y la satisfacción de placeres excéntricos, cada vez más lejanos de la decencia y la cordura porque son personas que han tenido de todo en esta vida. Ya nada los satisface sino las cosas más retorcidas que se puedan imaginar. Y se escucha muy paranoico y se escucha muy, ¿cómo decirlo? Muy conspiranoico, pero es la verdad. Ya hace poco vimos los escándalos que destapó Anonymous sobre pederastia, sobre pedofilia, en personas muy importantes de la farándula, del mundo político, de empresarios, etcétera. Y esta gente es enferma. Es enferma porque en su vida han tenido de todos los placeres que se imaginan y ya nada los satisface. Entonces siempre buscan cosas diferentes. Y son bastante erráticas. Entonces, este pequeñísimo segmento de la población es siniestro y es muy macabro. No tienen ninguna clase de escrúpulos y siempre van a hacer lo que sea necesario para mantener el control. Siempre. Y como solos no pueden, pues ellos realmente necesitan un apoyo y es en este momento donde entran los ejecutores, donde entran nuestros amigos los perros. Bueno, y siguen los ejecutores de la voluntad de los cerdos, o también llamados los perros, según Orwell, y los betas, según Huxley, que pues constituyen la segunda clase. Es más numerosa que la anterior, pero es menos perversa. Simplemente ellos son personas que cuentan con alguna que otra comodidad y algunos lujos, pero nunca van a estar igual que los cerdos. Su nivel de vida no estará en la misma altura y su ilusión es esa, siempre estar allá, aunque nunca lo lograrán, nunca podrán hacerlo. Es algo absurdo, básicamente. Hablando de la metáfora de perros, llevar la vida de los cerdos es el hueso que siempre tienen ahí adelante y lo persiguen sin saber que nunca lo van a alcanzar. Eh, Tienen recompensas regularmente y una zona de confort pues, y estabilidad brindada por los cerdos, por los opresores, con el único propósito de mantenerlos en el poder. Entre ellos se encuentran todos los mecanismos de autoridad de la sociedad, de autoridad y represión, que ya prácticamente van de la mano, siempre han ido de la mano, como los organismos militares y policíos. También se encuentran autoridades civiles que estén en capacidad de coartar a las masas, pues apoyados en diversas herramientas y más que todo en las necesidades de las mismas personas y de las necesidades de las masas. Pues como tienen como tal ese apoyo, mmm, de alguna forma siempre estarán controlando por medio del temor y demás. Entonces, mmm, digamos que cuando ellos conocen la necesidad que tienen las personas de las masas, saben que por ese punto es que pueden controlarlos y generar temor. Entre ellos encontramos corporaciones también, entidades financieras y autoridades industriales en general. Aquí ponemos el ejemplo de cuando pues, las empresas son demasiado coercitivas con las personas por el hecho de expresar sus opiniones o por tratar de pensar diferente. Eso se ve todo el tiempo y eso es una forma de presión de los perros. Ese tipo de, de represión es típica de los perros para controlar a las masas. Cuando los bancos cuando por incumplir alguna obligación o algo, lo cual es entendible, pero generan ese tipo de castigos como pues, tan fuertes y tan punitivos en algunos casos como los reportes en centrales de riesgo para así evitar conseguir dinero por otras formas, todo ese tipo de mecanismos que son de verdad tan punitivos con la gente. Son los mecanismos que emplean los perros para controlar. Son de los muchos, porque hay demasiados. Luego, con más tiempo, hablaremos en profundidad de eso, pero ese tipo de entidades también forman parte de los perros. Y su único propósito, como le dije, es intimidar a las masas. De un modo que les quede muy difícil despertar del letargo. Si las personas siempre están pensando en que necesitan trabajar y necesitan reunir dinero para pagar las facturas, no van a tener tiempo para pensar libre y críticamente. No lo van a hacer, no van a poder hacerlo.
y ese es el objetivo principal. Digamos que en los últimos años se ha visto cómo ese tipo de estrategia, como estrategia de control muy prolífica y efectiva en la gente que emplean los perros, siempre es el consumismo. El consumismo es algo que funciona de maravilla y es algo que este sistema ha promovido de forma absurda. Bueno, y la última clase, y la tercera clase son las ovejas, según Orwell, o los gamma, delta y epsilon, según Huxley, que son las masas, los oprimidos. Y como es de esperarse, evidentemente son la gran mayoría de la población. O sea, las masas son prácticamente que un 80-90%, por no decir, bueno, es que la verdad no tengo la cifra exacta y estoy siendo pretencioso, pero son la mayoría. Y estas ovejas somos todos nosotros. Somos la clase media, la clase trabajadora, somos el pueblo como tal, la masa. Entonces, ¿qué podemos hablar de nosotros? Bueno, eh, somos realmente los responsables de generar la riqueza y la plusvalía en la sociedad. Las ovejas usualmente viven en condiciones aceptables en algunos casos, pero también una gran mayoría viven en precariedad, siempre limitados, siempre al borde del colapso económico, abocados por la necesidad a aceptar todo lo que se ha impuesto por los ejecutores. Digamos que una oveja está a la merced de los cerdos, porque están los perros de por medio, haciendo que todo esto fluya así. Siempre las ovejas tienen que ser mansas. Si no son mansos, pues serán reprimidos violentamente. ¿Y esto por qué? Pues es muy sencillo, es simplemente por el hecho de ser la mayoría. Gracias a las ovejas, los cerdos gozan de privilegios exagerados e incalculables. Y hombre, por eso es que utilizan a los perros, para controlar a las ovejas, para no perder el estatus inmerecido que tienen. A esto hay que añadirle que existe un fenómeno bastante triste entre los oprimidos. Y triste es triste, o sea, triste también es lamentable, es repudiable, es repugnante, es asqueroso ver que muchas ovejas actúan como si fueran ejecutores o como si fueran perros sin siquiera tener las mismas recompensas, por voluntad propia. Su mente se encuentra tan dañada que lamen la bota que los pisa. O sea, si el perro añora ser el cerdo, esta pobre oveja que cree que es perro para poder llegar a ser cerdo, o sea, se arma en su cabeza unas películas que jamás van a ser reales. Traiciona su clase, traiciona su razón de ser, traiciona la justicia y traiciona lo que es la lógica en este caso. Eso es, pues para mí es muy triste, es muy lamentable. Y creo que es el peor de todos, la oveja que se cree perro, pero que no se acerca en nada, y para el cerdo sigue siendo basura. Entonces, eso es algo que se debe cortar de raíz, al igual que todo el tipo de injusticia. Y de estas tres castas, bueno, de lo que podemos concluir a partir de haber hablado de estas tres clases, es que realmente todo en la sociedad se encuentra estructurado de un modo que la pirámide social se mantenga. El status quo que ha existido hasta el momento debe prevalecer, según los líderes maravillosos que tenemos, los cerdos, perdón. Porque así ha sido siempre, siempre se ha garantizado la comodidad y la tranquilidad de las minorías, y esas minorías son quienes, como ya les dije, llevan el control absoluto y dominan todo. Entonces, para eso se emplean métodos psicológicos, físicos, de todo. Y esto tiene al mundo al borde del colapso, porque este sistema es el que no es para nada sostenible y ha hecho que básicamente los recursos escaseen por eso, y el planeta está en una fragilidad terrible. El planeta ahorita está muy mal, pues, ambientalmente hablando. Se está acabando el agua, se están acabando pues las reservas forestales, se está acabando absolutamente todo. Y pues la población no es que ayude mucho. De hecho, creo que entre más gente, más miseria para el planeta. Entonces, esto ha sido por este sistema como está estructurado. Yo no estoy diciendo que la sociedad deba carecer de algún orden porque sí, no estoy promoviendo la anarquía, no estoy a favor de la anarquía. Como la naturaleza lo tiene, en todo sentido, debe estructurarse siempre un orden. Debe estructurarse, como lo llaman en otros contextos, un organigrama.
El tema es que ese orden debe estar establecido con dignidad y con respeto a las personas, no contemplándolas en algún momento como una pieza desechable o como lo están haciendo en este momento nuestros amados cerdos y como lo llevan haciendo toda la vida. Pues el problema es que esto requiere un nivel de inteligencia muy alto y un nivel de altruismo que la mayoría de personas no tiene, porque todo el mundo es egoísta y ambicioso. Entonces, como les digo, según lo expuesto en el capítulo anterior, los sistemas son la base funcional de todo el universo. ¿El problema cuál es? El problema es que, como les digo, nuestra sociedad actual está ordenada como en la antigüedad. Es una selva llena de bestias donde aparentemente el más fuerte sobrevive así tenga que pasar sobre los demás. Eso no tiene lógica. La sostenibilidad y la conservación de este mundo requiere urgentemente una forma distinta de manejar las cosas. Más evolucionada, más ecuánime, más digna, más justa. Y las ovejas deben dejar de temerle a los perros para así dejar de mantener a los cerdos y así lograr la apoteosis de la raza humana, la apoteosis de la humanidad. Llegará cuando todos en sociedad sepamos vivir y convivir, trabajar por un bien común, obviamente con lugares y categorías. Como les digo, yo no estoy diciendo que todo deba funcionar de forma desordenada y también se le debe dar, pues, ¿cómo explicarlo? Paso y se le debe dar mucha prioridad pues, al mérito y a los, digamos que las obligaciones con base al cargo, perdón, las obligaciones y de pronto los cargos en la sociedad con base a las habilidades, a la preparación y a los méritos. No al nepotismo, que es lo que también vemos actualmente y que en otro capítulo profundizaremos porque eso es favorecer a los cercanos de las personas del poder y eso no tiene sentido, es la misma basura de siempre. Entonces, eso es lo que debe ser. Entonces eso exige que igual haya niveles, pero siempre con dignidad y la humanidad en la frente. Tampoco estoy atacando la existencia de los organismos de control porque siempre deben estar y deben estar como se plantean irónicamente en el papel, como fuerzas garantes del bienestar de todos los individuos, como modelos de liderazgo y figuras de inspiración social, no de la forma tan ruin que existen ahora. O sea, los perros deben ser guías, deben ser perros como un pastor alemán que guía, no perros como un pitbull asesino, aunque no estoy satanizando la raza, simplemente quiero usar la metáfora. Por favor, no me vayan a linchar los progresistas muy radicales. Debe ser un perro que guía, no un perro asesino que está ahí esperando como un depredador, al servicio de quien le arroja unas cuantas migajas. Los perros deben ser guías, y en este caso las policías, las autoridades, la policía, el ejército, todas las autoridades que existan, civiles, militares y como sea, deben brindar un papel de liderazgo, eso es todo. El servilismo al poder y la opresión a las masas es algo que está fuera de sus lineamientos, pero en la práctica es lo que más hacen. Entonces, con esto entendimos, bueno, esperemos que entendamos un poco cómo está estructurada esta máquina y creo que es todo por hoy. Eh, el siguiente capítulo espero que sea también muy breve. Me ha gustado la continuidad que he tenido últimamente. Y en el siguiente capítulo pues analizaremos más cosas de la máquina. Aún no les diré, debe ser sorpresa, pero creo que será algo muy relacionado tal vez con las enfermedades sociales, tal vez. Son conceptos que van apareciendo. Muchas gracias a todos por escucharme.